Secundaria primer grado. Matemáticas. Variación lineal. Alumnas y alumnos, sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2. Soy la profesora Leticia Conejo y estoy muy contenta de volver a estar con ustedes. Yo soy el profesor Jared y me da mucho gusto darles la bienvenida a esta nueva semana en la que seguramente aprenderán mucho más de esta asignatura tan interesante. Qué agradable conocer y reflexionar sobre todo lo que hemos compartido y que gracias al acompañamiento de sus maestras y maestros han logrado fortalecer. Así que hoy no será la excepción. Y sin más preámbulo, ¡comenzamos! En esta lección estudiaremos el aprendizaje esperado, analiza y compara situaciones de variación lineal a partir de sus representaciones tabular, gráfica y algebraica. Interpreta y resuelve problemas que se modelan con estos tipos de variación. Analizaremos la variación lineal a partir de su representación algebraica y así aprenderán a distinguirla. Todo esto será la base para que en las 3 lecciones subsecuentes puedan modelar una ecuación de primer grado para una situación problemática, conozcan las propiedades de la igualdad y su aplicación y puedan manipularla literal sin perder la igualdad de la ecuación. Para esta sesión necesitarán cuaderno o papel para tomar notas, lápiz, goma y sacapuntas. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. La lectura es un hábito que me resulta enriquecedor y cuando es recreativa la considero divertida, al trasladarnos a través de la imaginación a mundos y realidades diversas. Cierto, Leti. En este tiempo, muchas de nuestras alumnas y alumnos han decidido leer más. La Secretaría de Educación Pública ha puesto a disposición en las escuelas una amplia gama de títulos en las diversas series de la colección Los Libros del Rincón. Sí, de hecho, aquí hay uno disponible, del que me gustaría leerles algunos fragmentos. Sí, lo conozco, Kensington Gardens. Es una novela española que da un giro actual y orientado a las y los adolescentes sobre el célebre personaje ficticio Peter Pan. El libro narra una modernizada historia entre 2 adolescentes londinenses, de nombres Peter y Wendy. Exacto. Hoy les leeré directamente del libro. Y entonces te preguntas por qué no te habías dado cuenta antes de ese tic-tac, inexorable como el cocodrilo que persigue a su presa, comiéndose los segundos de tu vida uno tras otro. ¿No has sentido ese escalofrío entonces? Como si presintieras que algo repta en tus espaldas, presto a saltar sobre ti, algo que apenas puedes entrever cuando te giras de pronto, porque se esconde tan rápidamente entre las sombras de los sillones y la librería que piensas que todo ha sido producto de tu imaginación. Pero sigues oyendo el tic-tac y después de todo, quizás no sea tu imaginación. Quizás sea el cocodrilo que se esconde entre las sombras, preparado para saltar sobre tu espalda y arrancarte con sus fuertes mandíbulas pedazos de carne, de vida y masticarlos poco a poco. Desde la cuna hasta la tumba, acercándote a ti, su presa, cada vez más y más, arrancándote a bocados trozos de vida cada vez más grandes. El capitán me había hablado de él y yo al principio creí que estaba loco, que solo era un pobre viejo obsesionado por los fantasmas de su imaginación. Pero ahora soy yo la que gira instintivamente cada vez que oigo un tic-tac, y ese es un gesto que repito cada vez más a menudo, y entonces me enfado conmigo misma, pero no puedo evitarlo. Y a pesar que hace 20 años me creía el capitán cuando lo veía hacer lo mismo. Claro que hace 20 años yo era muy joven, casi una niña todavía, y a esa edad el cocodrilo te persigue desde lejos, pero poco a poco va acortando distancia, hasta que un día sientes su aliento reptiliano. No puedes escapar de él, nadie puede,
porque todos los niños crecen, todos menos uno. Y yo conocí a ese niño una vez, hace 20 años. Tengo ánimo para leer otro libro y viajar a través de la imaginación. Muy probablemente, cerca de donde ustedes se encuentran, pueden leer un libro y recrearse con la lectura. Esperamos que pronto podamos hacer actividades recreativas en otros espacios. Por ejemplo, yo disfruto mucho de ir al cine o al teatro. A mí me gusta ir al circo, ver los actos de magia, disfrutar de la comicidad de las rutinas de los payasos y de las acrobacias de los malabaristas. Las personas podemos desarrollar talentos muy interesantes y divertidos. Es cierto, vamos a aprovechar que recordamos sobre el circo para hablar acerca del tema que nos ocupa el día de hoy. Observemos lo que nuestros amigos Emma y Mateo descubrieron al ir al circo. El circo registra el dinero de la taquilla de todos los días que ha dado función para saber cuántos asistieron y cuánto dinero ganaron. Si asistieron 15 personas, el circo recaudó 120 pesos. Y si asistieron 20, recaudó 160 pesos. ¿Qué sucederá si acuden 36 personas o 54 personas? ¿Qué cantidad de dinero recauda el circo con 36 y 54 asistentes? Anoten la respuesta que consideren correcta y más adelante podrán comprobar si su resultado fue el correcto. En la situación que se plantea en el video, podemos observar que entre el número de asistentes y el dinero recaudado existe una relación que representa una variación lineal, siempre y cuando el costo del boleto sea el mismo. En este caso, la variable dependiente, que generalmente se representa con la letra Y, es el dinero recaudado, ya que depende totalmente del número de asistentes, de tal forma que la variable independiente es el número de asistentes al circo, la cual representamos con la letra X. Estoy de acuerdo. Y la variable dependiente también se puede expresar como f paréntesis x paréntesis, que significa f de x, lo que representa una función matemática. Una función matemática es la igualdad que relaciona una variable independiente con una dependiente de ella. Analicen cómo trasladamos el número de asistentes y el dinero recaudado en el ejemplo del circo a una expresión algebraica para conocer la relación entre dichas variables. Presten atención. Veamos. Una función es una relación entre dos magnitudes o variables numéricas, las cuales algebraicamente podemos denominar con X y Y, es decir, a cada valor de X le corresponde un único valor de Y. La magnitud en la que se pueden elegir los valores se denomina variable independiente y se denota con la letra X. En este caso, es el número de asistentes. La magnitud en la que los valores se obtienen por la relación funcional es la variable dependiente, que se indica con la letra Y. En este caso, es el dinero recaudado. Sin embargo, a pesar de que ya conozcamos los valores de X y de Y, aún no sabemos cómo es que se relacionan. Si lo expresamos de la siguiente manera, A es igual a Y sobre X, podremos calcular su razón de cambio, es decir, lograremos conocer la variación. En nuestro ejemplo del circo, la sustitución sería A es igual a 120 sobre 15, de forma que nuestra razón de cambio es A es igual a 8. Una vez localizada la razón de cambio, vamos a sustituir los valores mediante la función Y es igual a f de x, entendiendo f de x como el resultado de multiplicar la razón de cambio por el valor aleatorio asignado a x que queramos calcular. Es decir, estaremos calculando la variación que hay en el dinero recaudado a partir del número de asistentes. Matemáticamente, ¿cuáles de los valores de la variable independiente, en este caso los asistentes, corresponden a la variable dependiente, en este caso dinero recaudado? Utilicemos como valor de x un valor asignado aleatoriamente. Realicemos la sustitución. Si y es igual a f de x, entonces y es igual a 8 por 80. Por tanto, y es igual a 640.
Para 80 asistentes, el dinero que se recaudaría es de 640 pesos y se calculó a través de la razón de cambio Y sobre X, que en este caso es igual a 8 pesos por cada asistente. Entonces, si asisten 36 personas a ver el espectáculo circense, basta con multiplicar 8 pesos por las 36 personas, lo que resulta 288 pesos. La razón de cambio 8 significa que se pagan 8 pesos por cada persona que asiste al circo. Entonces, si asisten 54 personas a ver el espectáculo, basta con multiplicar 54 por 8, lo que resulta 432 pesos. Así, es posible expresar f de x igual a 8x, donde 8 es la razón de cambio, que significa el costo de la entrada en pesos por cada persona que asiste al circo. Esta relación f de x igual a 8x o bien y igual a 8x es una relación proporcional. También existen relaciones que no son proporcionales. Veamos la diferencia. Ahora, es importante que reconozcas si la variación lineal es proporcional o no. Cuando la expresión algebraica es de tipo y igual a a por x, estamos hablando de una variación lineal proporcional, pues para calcular el valor de y, solo intervienen nuestra razón de cambio y nuestros valores de x. Cuando la expresión algebraica que usaremos es de forma y igual a por x más b, estamos trabajando con una variación lineal no proporcional, ya que para calcular el valor de y, se debe multiplicar la razón de cambio por nuestros valores de x y sumar una cantidad más. Veamos el siguiente ejemplo. Rubén trabaja en una tienda departamental. Él recibe un salario base de 1,000 pesos y una comisión de 150 pesos por cada electrodoméstico que vende. Bajo esta premisa, tabulemos la información. Calculemos la razón de cambio. A es igual a 750 sobre 5, donde Y es el resultado de multiplicar los 150 pesos por los 5 productos y X representa los 5 productos. Por tanto, A, la razón de cambio, es igual a 150. Ahora, planteemos la expresión algebraica. Para calcular el monto de dinero que recibirá Rubén, necesitamos la razón de cambio, 150, y nuestra variable a sumar, 1,000. Por consiguiente, la expresión algebraica a ocupar es y igual a razón de cambio por x más b, de modo que y es igual a 150 por 5 más 1,000. Es decir, y es igual a 750 más 1,000. Entonces y es igual a 1,750. Cuando aparece un número que suma o resta en una expresión algebraica, este generalmente se expresa con la letra B. Entonces, la relación ya no es proporcional, ya que siempre existirá una cantidad fija, aun cuando la variable independiente tenga el valor de 0. Calculemos el salario que recibirá Rubén por la venta de 10 electrodomésticos. Como Y es igual a 150x más 1,000, donde X representa el número de electrodomésticos vendidos y la variable Y representa el salario obtenido. Sustituimos X por el número de electrodomésticos vendidos para obtener el salario correspondiente, quedando Y igual a 150 entre paréntesis 10 más 1,000. Al multiplicar 150 por 10 igual a 1,500. Podemos expresar Y igual a 1,500 más 1,000, lo que resulta 2,500, que en el ejemplo representa 2,500 pesos, es decir, el salario de Rubén por vender 10 electrodomésticos. Para completar la tabla del ejemplo, calculemos el salario que recibirá Rubén por la venta de 15 electrodomésticos. Como Y es igual a 150x más 1,000, donde x representa el número de electrodomésticos vendidos y la variable y representa el salario obtenido. Sustituimos x por el número de electrodomésticos vendidos para obtener el salario correspondiente, quedando y igual
150, 15 entre paréntesis, más 1000. Al multiplicar 150 por 15 igual a 2250, podemos expresar y igual a 2250 más 1000, lo que resulta 3250, que en el ejemplo representa 3250 pesos, es decir, el salario de Rubén por vender 15 electrodomésticos. Pueden plantearse encontrar el salario de Rubén si vende 35, 40, 50 o más electrodomésticos. Si así lo desean, encuentren esos valores y compartan sus resultados con sus maestras o maestros para recibir retroalimentación. También podemos encontrar la representación gráfica de los dos tipos de expresiones algebraicas con variación lineal que han aprendido, para distinguirla con mayor claridad. Presten atención. Hoy me gustó mucho la clase. Cada vez comprendo más el tema de variación lineal. El problema que tenemos de tarea es muy sencillo. Sí, solo hay que calcular cuánta gasolina gasta un auto con base en su velocidad. De seguro que hoy acabaremos la tarea muy rápido. Sí, seguro. Vamos. Recordemos que las variaciones lineales se clasifican en proporcionales y no proporcionales. Ya sabemos calcular la razón de cambio y aplicarla en estas funciones algebraicas. Ahora conoceremos cómo tabular, calcular y graficar dichos resultados. Tabular es ordenar la información en una tabla, la cual podría tener dos columnas. En otras palabras, consiste en ordenar y dar valores a nuestras variables X y Y. La columna de las X, al igual que en el cálculo de la razón de cambio, corresponde a los valores independientes, es decir, a los valores que podemos seleccionar de manera aleatoria. La columna f de x, o bien columna de las y, corresponderá a los valores que obtengamos de aplicar la razón de cambio a nuestra expresión algebraica. Observemos el siguiente ejemplo. Un auto recorre las distancias que se indican en determinado tiempo. En este ejemplo, el tiempo corresponde a la variable x y la distancia a la variable y, puesto que ésta proviene de una constante. Calculemos la razón de cambio mediante la expresión a igual a y sobre x, de forma que a es igual a 50 sobre 10. Por tanto, la razón de cambio es a igual a 5. Ahora que conocemos la razón de cambio, calculemos los valores de la fila de las y o f de x, sustituyendo los valores de x en nuestra función algebraica. En este caso, nuestra función es y igual a a por x. Sustituyamos los valores. De modo que en 50 minutos recorrerá 250 kilómetros, en 60 minutos, 300 kilómetros. Obtenidos algunos valores, ahora pasemos a su representación gráfica. Esta nos permitirá observar cómo es que se da la razón de cambio. Para 0 minutos, 0 kilómetros. Para 10 minutos, 50 kilómetros. Para 20 minutos, 100 kilómetros y así sucesivamente. ¿Qué observas? ¡Correcto! La razón de cambio es constante. Sin importar el valor que le dimos a la variable x, nuestra razón de cambio siempre fue 5. Es decir, la razón de cambio indica cómo cambia una variable en función de la otra. Ahora que comprenden la diferencia entre variación lineal proporcional y no proporcional a través de su representación algebraica o función, les propongo la siguiente actividad. Identifiquen si en el siguiente ejemplo se tiene una relación de variación lineal proporcional o no proporcional a partir de su expresión algebraica. El cobro de boletos de una obra de teatro virtual está dado por la siguiente función: y igual a 120x más 50, donde 120 representa el costo del boleto por enlace virtual activo y 50 representa la cuota que cobra el teatro bajo el concepto de gastos de operación electrónica. ¿Es una relación proporcional o no proporcional?
Probablemente nuestras alumnas y alumnos hayan notado que si no existiera la cuota que cobra el teatro bajo el concepto de gastos de operación electrónica, la relación de variación lineal sería proporcional, dado que se ajustaría a la forma y igual a AX, donde A es la razón de cambio, X la variable independiente, Y la variable dependiente. Sin embargo, al existir esa cuota, la forma a la que se ajusta es Y igual a por X más B, donde A vale 120, que representa el costo del boleto por enlace virtual activo, y B vale 50, que representa la cuota que cobra el teatro bajo el concepto de gastos de operación electrónica. Por otro lado, X representa la variable independiente, que en este caso es el número de boletos comprados para el evento virtual. Y finalmente, Y representa la variable dependiente, que en este caso es el costo total de los boletos vendidos, más la cuota que cobra el teatro bajo el concepto de gastos por operación electrónica. Muy bien, hasta ahora han observado relaciones de variación lineal ascendentes, lo que implica que si la variable independiente aumenta, entonces la variable dependiente también lo hace. Sin embargo, existen relaciones de variación lineal descendentes. ¿Qué significa que una variación lineal sea descendente? Una variación lineal descendente implica que si la variable independiente aumenta, la variable dependiente disminuye. Por ejemplo, si una barda se construye en 10 días con 3 personas trabajando en la construcción, es posible pensar que con la misma organización y carga de trabajo, si en lugar de trabajar 3 personas lo hacen 6, la barda quedará construida en solo 5 días. Vamos a revisar otra situación muy común de la vida cotidiana que ejemplifica esta forma de variación lineal. Si contratan un paquete de datos de Internet, a medida que pasa el tiempo y los usan, se van quedando con menos datos disponibles, hasta llegar un momento en que ya no podrán conectarse a Internet. Por ejemplo, si contratan un paquete de 500 megabytes y tienen un flujo de datos promedio de 120 megabytes a la semana, ¿cómo es la relación de tiempo de uso con los datos que tienen disponibles? Es una relación de variación lineal descendente, pues inician con 500 megabytes, al transcurrir la primera semana les quedarán 380 megabytes, transcurrida la segunda semana les quedarán 260 megabytes, etc. ¿Cuándo se acabarán sus datos? Como notaron en los ejemplos que trabajamos durante la sesión, las relaciones de variación se pueden expresar utilizando expresiones algebraicas. En la siguiente sesión aprenderán a vincular estas expresiones algebraicas con las ecuaciones. Si tienen su libro de matemáticas de primer grado, ubiquen en él este tema, resuelvan todo lo que puedan para practicar, anoten sus dudas y no se pierdan la siguiente sesión. Recuerden que si aún no cuentan con su libro de texto, pueden encontrar los libros autorizados en la página de la Secretaría de Educación Pública. También pueden pedir ayuda y retroalimentación a distancia de sus maestras o maestros cuando sea posible. Por hoy hemos terminado, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que los esperamos en la próxima emisión de Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.